Gracias por la presentación. A veces los currículums se van volviendo faraónicos y muy gruesos, y la realidad de las cosas es que tan sencillo que es como me gusta que se refieran a mí como Carlos. Ese soy yo, y es un gusto estar compartiendo hoy como siempre, cuando tengo la posibilidad de hacerlo con mi alma mater, la Universidad del Valle de México, siempre orgullosos de lo que se ha sembrado, ¿no? Y siempre responsables de lo que se ha sembrado. Y hoy estar en este enlace, en una fase de la vida que, pues la realidad de las cosas es que ha sido un tiempo inusitado, va a quedar en los anales para la posteridad de la historia de la humanidad, y que sin embargo, hoy por hoy, para todos los que estamos siendo parte de precisamente este momento de la historia humana, pues somos parte de ello y tenemos el enorme desafío de decidir cómo queremos pasar a la historia por la forma como elegimos formar parte de ella, ¿no? Y bueno, pues hoy que estamos hablando de un tema que es cómo estamos enfrentando esta contingencia, esta pandemia, este momento complejo de la historia y con todo lo que esto trae consigo, si lo estamos haciendo desde el caos o desde la sabiduría. Y esto no significa que, bueno, porque yo soy el facilitador, me jacte de poder ser un hombre sabio, ya que la sabiduría, igual que cualquier otro valor humano, no son adverbios ni adjetivos que le podemos poner a las personas o cualidades generalizadas. En realidad es un verbo y un adverbio que podría caracterizar las elecciones cotidianas que vamos haciendo en la vida. Por lo tanto, la sabiduría son momentos de nuestra vida, son formas en las que vamos eligiendo hacerle frente y transitar y transcurrir lo que va formando parte de nuestras circunstancias, de nuestra propia historia y de nuestras experiencias humanas. Y bueno, pues hoy que vamos a compartir este tema con cada uno de ustedes, número uno, si hay cualquier comentario, quiero anticiparles que mi dinámica suele ser interactiva, es decir, si bien me encanta el contacto humano y quisiera poder tener la oportunidad de estarte viendo a los ojos, de poder conectar con tu mirada, de poder de pronto poner mi mano sobre tus hombros o en tus antebrazos para sentir la temperatura de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque soy un enamorado de lo que significa la intimidad humana. Y la intimidad va mucho más allá de lo que es el espacio de una alcoba para una pareja. La intimidad es conectar. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes un espacio de conexión humana, no obstante que lo vamos a hacer detrás de una pantalla, y me parece que la mejor manera para poder lograr que esto suceda es pues utilizando los medios que tenemos disponibles para que la interacción pueda ser bidireccional, de ida y vuelta. Entonces, de repente yo voy a pausar, voy a pedirles que me compartan en ciertos momentos sus comentarios, puntos de vista dentro de lo que es el chat, que es uno de los recursos que tenemos disponibles, y eso me va a ir dando a mí la pauta, primero, para nutrir más la sesión, y dos, para poder leer y sentir de alguna manera cómo estás viviendo ciertos momentos de la dinámica y de la sesión conforme vayamos avanzando y gradualmente vayamos participando en la misma. Entonces, bueno, antes que cualquier otra cosa, ayúdenme a hacer mi staff de audio y video. ¿Me ven adecuadamente en cuanto a la nitidez de la imagen y se escucha adecuadamente el sonido? Vamos a ver si por ahí. Sí, Carlos, lo único es que la proyección de tu presentación todavía no se ve. Ok, nada más quiero saber, ¿ahí se ve? Es correcto, ya se ve. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo estamos enfrentando esta contingencia desde el caos o la sabiduría? ¿Y de qué va esto? Pues vamos a ver lo siguiente. La verdad es que las pandemias en la historia de la humanidad han estado presentes, han ido y venido, y cada vez que llegan cambian cosas. Sin embargo, esto no ha impedido que por lo menos hasta el día de hoy la humanidad hayamos dejado de avanzar. Es decir, algunos se quedan en el camino, triste y lamentablemente, y algunos otros, espero que tú y yo seamos parte de esas personas que formaremos parte de la historia, que en un futuro podremos dejar testimonio que fuimos parte de una etapa pandémica de la historia de la humanidad. Pero bueno, pues finalmente lo que te quiero decir con esto es que tengo esta presentación con la cual voy a ir guiando lo que sigue. Y es de la siguiente manera.
somos especialistas los seres humanos en estarle constantemente declarando la guerra a todas las cosas que no se sienten bien, que nos inquietan, que nos asustan, que nos generan incertidumbre, que nos atemorizan. ¿Y por qué les declaramos la guerra? Porque creemos que podemos controlarlo todo. Y es ahí donde el control se vuelve un problema para el individuo. Es decir, en algún momento aparece... Sí. ¿Te puedo interrumpir tantito? La presentación se dejó de proyectar. Ah, qué caray. Bueno, a ver, denme un momento porque, siendo francos, es la primera ocasión que yo utilizo como moderador esta plataforma y según yo pues ya le había puesto compartir a la pantalla y me dicen que ya se estaba viendo, pero algo ocurrió. Entonces, denme un segundo. ¿Sabes? Es que ya no encuentro. Si quieres, vuélvete a meter a la app y desde la app vuelve en el menú ya está, principal. ya lo volví a activar. Nada más ayúdenme a ver si escritorio y si ya se ve la presentación. Listo, nada más ponle si quieres en modo presentación, tal cual como si la proyectaras en un proyector. Una pantalla. Listo. En una pantalla, exactamente. Y ya se va a ver completo. Ustedes me Listo, dicen. ya la vemos completo. Sí, si quieres, en la parte inferior derecha está con el cursor, están las flechitas de izquierda y derecha para que puedas seguir avanzando. Perfecto. Bien, listo, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. A ver, les estaba mencionando, ¿no? Que nos encanta declararle la guerra constantemente. En su momento fue al Zika, al ébola, a cuántas cosas que han estado presentes en la historia humana, al crimen, al cáncer, a las drogas, al terrorismo, y finalmente estamos latentemente en guerra. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero los registros más antiguos de los vestigios de la historia humana están caracterizados porque todo el tiempo estamos constante y permanentemente en guerra. Y lo que perdemos de vista es que en toda crisis, siempre las crisis nos dan una oportunidad, la oportunidad de replantearnos la manera como hasta el día que llegan las crisis habíamos venido haciendo las cosas. Y cuando hoy yo quiero compartir contigo esta reflexión y que construyamos juntos un marco donde podamos nutrir algunas conclusiones desde cómo estamos viviendo, si desde la sabiduría o desde el caos. ¿Por qué por ahí cuando me presentaron dicen que me gusta ser disruptivo? Porque nos especializamos en generar incomodidad. ¿Y qué quiere decir esto? No es que me encante molestar a la gente y que me encante que las personas la pasen mal en la vida, pero lo que sí me encanta es que las personas aprendamos a desarrollar habilidades y cultivemos esa resiliencia que habita en nuestro ADN como un mecanismo o como una manera de transcurrirle a la adversidad en la vida. Y esto no quiere decir optimismo, esto no quiere decir ser positivos, esto quiere decir aprender a transitar las tormentas, reconociendo que las tormentas, el dolor, el sufrimiento, forman parte integral de la condición humana y son tan viejas, el dolor y el sufrimiento, como la propia historia del ser humano. Y entonces quiero detenerme un instante y te quiero preguntar, y no me lo tienes que responder en el chat, esto es para ti, y te pido que pares cualquier cosa que estés haciendo donde yo sé que no te puedo ver, donde esto empieza a ser un ejercicio de confrontación contigo misma o contigo mismo, y empezarás a darte cuenta y notar cómo a partir de este momento empiezas a transcurrir lo que viene por delante de la sesión. Y la pregunta que te quiero hacer, conectando solo tu mirada acá conmigo, es, ¿dirías que hoy estás teniendo un buen día? Escucha la respuesta de tu voz interior. Y sea cual sea la respuesta, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué respondes eso? ¿Por qué respondiste que sí estás teniendo un buen día? ¿Por qué respondiste que no? ¿Por qué respondiste que más o menos? ¿A qué lo atribuyes? Y entonces voy a escalar la pregunta a otro nivel. ¿Y mañana estarás teniendo un buen día? ¿Qué tal el 1 de junio? Por ahí significa muchas cosas para algunos, ¿no? Tal vez la posibilidad de empezar a reactivar algunas actividades, valga la redundancia, el que empiecen a volver a la cotidianidad ciertas cosas, ciertos negocios, giros, empresas. ¿Vas a estar teniendo un buen día el 1 de junio? ¿Y qué tal? No empatices. ¿Vas a estar teniendo un buen día? ¿Qué tal en septiembre?
las fiestas patrias, ya va a estar todo preparado y listo para que podamos salir a festejar, pegar el grito y vas a estar teniendo un buen día. ¿Qué tal el fin de año? Va a llegar diciembre, empezaremos a publicar cosas en las redes sociales, circularán un montón de memes alusivos a lo que representó el 2020, el COVID-19 y esta pandemia. ¿Y vas a estar teniendo un buen día? El detalle es que en unos instantes más, cuando terminemos esta sesión, probablemente a alguien le compartas o te pregunte, ¿y qué tal tu día? Y tal vez hasta pudieras decirle, no, mira, todo iba tan bien hasta que por ahí de las 6:30 de la tarde nos enlazamos un webinar infumable con un tipo que, de veras, terminó acabando con lo bien que iba mi día, ¿no? Y aparte se llamaba Carlos Salinas. A lo que quiero llegar es, ¿te pudiste dar cuenta que la cualidad de tus respuestas están íntimamente asociadas a las valoraciones que le damos a las condiciones externas de nuestras circunstancias y que es en función de ello que vamos estableciendo la cualidad y la calidad de nuestra experiencia interna? Es decir, solemos atribuirle la calidad y cualidad de nuestra experiencia puesta en palabras a lo que nos va aconteciendo a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Y es en función de las valoraciones que hacemos de esto que empezamos a decir, estoy teniendo un día de la patada, estoy teniendo un muy buen día, tuve un día extraordinario o tuve un muy mal día. Pero normalmente siempre está asociado a lo exterior. Y como en muchas ocasiones no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, entonces le estamos constantemente atribuyendo la calidad de nuestra existencia a lo exterior. Y eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque yo te quiero preguntar algo. Hoy estamos confinados con distanciamiento físico, ¿no? Porque no social, porque seguimos teniendo herramientas o recursos como esto que está sucediendo justo ahora entre nosotros para seguir socializando, interactuando y conviviendo. Sí, tal vez de formas distintas, pero la distancia es en realidad más bien física, ¿no? En este momento, yo estar aquí significa que no estoy en alguna otra parte interactuando cara a cara con alguno de ustedes o con la gente que cotidianamente lo hacemos. El punto aquí es, ¿cuál es el riesgo de constantemente o practicar una filosofía de vida en la que siempre la calidad de nuestra existencia y de nuestra vida tiene que ver con lo que ocurre afuera? Los riesgos son muy grandes debido a que entonces perseguimos tanto la felicidad afuera que te preguntaría, ¿se podría estar teniendo un buen día con todo y una pandemia? ¿Se podría estar teniendo un buen día con todo y una enfermedad terminal? ¿Con un diagnóstico de cáncer? ¿Se podrá estar teniendo un buen día con todo y que tal vez en lo que esta fase está representando para ti pudieras haber perdido tu trabajo o estar teniendo a lo mejor dificultades de salud? ¿Se podría o no se podría estar teniendo un buen día? Esa es la pregunta que quiero compartir contigo y voy a tomar el riesgo de que ya me da miedo, pero me voy a salir por un instante de la pantalla completa y me voy a tomar el riesgo de irme a leer el chat. Y si no funciona, pues ya veremos qué sucede. Pero finalmente, a ver, los leo. ¿Se puede o no se puede tener un buen día no obstante las circunstancias externas? No obstante las condiciones de tu vida. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué te dice en este momento tu mente? ¿Será posible o se resiste tremendamente a que eso pueda ser una posibilidad? No lo sé, pero bueno, finalmente voy a tratar de leer aquí sus respuestas. Dice aquí, sí se puede, creo que igual sí se puede. Me parece que sí, depende mucho de nuestra actitud. Siempre se puede tener un buen día, esto depende de la actitud con la que se tomen los eventos de cada uno. Si se puede viendo lo positivo, si es posible, depende de cómo lo vea. A ver, sí, el detalle es que cómo decirte, a ver, vele lo positivo a tener cáncer. Yo no le encuentro en ninguna parte cómo le podría ver lo positivo. O sea, a lo que voy es, se puede tener un buen día, no obstante tener una enfermedad terminal. Primero, antes que cualquier otra cosa, entendiendo que una enfermedad terminal no es algo que tú le pediste a la vida, no es algo que tú le pediste que le sucediera a una persona que amas, aprecias o te importa. Tener una enfermedad terminal son cosas que forman parte de la vida. Te guste
no me guste o pienses lo que sea referente a ello. Es decir, el dolor es tan añejo como la propia historia de la humanidad, y vuelvo a retomar este punto, ¿no? Y finalmente, claro, y yo estoy ahorita aquí enfrente de ti y nadie me garantiza que yo no pueda estar justo ahora teniendo una enfermedad terminal y simplemente no estar enterado de ella porque nadie me lo ha diagnosticado, ¿no? Entonces, finalmente no estamos exentos de las cosas dolorosas y el sufrimiento de la vida, solo nos podemos empezar a dar cuenta que vivimos constantemente por las normas culturales que hemos aprendido a través de 21 siglos de historia, a querer construir vidas que nos den la sensación que tenemos la capacidad y la facultad de poderlo estar constantemente controlándolo todo. Y hoy el COVID-19, el bicho, nos viene a demostrar que esto no es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es por qué me jacto tanto de defender estos modelos en los que estoy formado y adiestrado, que son modelos basados en modelos científicos, con estudios que nos demuestran que finalmente, más allá de lo que pensemos, pensar no es otra cosa más que un comportamiento más que nos distingue, porque eso nos da la facultad de poner en palabras nuestras experiencias internas, mas no se vuelven nuestras palabras una radiografía de nuestro mundo interior. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es, dice aquí, he conocido personas con enfermedades terminales y tenían muy buena actitud hacia el día a día, disfrutaban. Bien, a lo que voy es entonces, sí se puede tener un buen día, no obstante nuestras circunstancias. Y eso no quiere decir que te encante y que celebres el día que te dan un diagnóstico, incluso ahorita, por todavía la fase que nos falta por transcurrir, que te diagnostiquen COVID. O sea, no va a ser el día que vas a sacar la champaña y vas a echar confeti y serpentinas. Probablemente te vas a inquietar, te vas a preocupar, y finalmente no es lo que nos levantamos pidiéndole a la vida. A ver, cuando te pregunté si estás teniendo o no un buen día, ¿quién se va a dormir de ustedes que están hoy aquí enlazados conmigo diciendo, wow, creo que ya me tengo que ir a acostar porque tengo que prepararme con un buen descanso para mañana enfrentar el peor día de mi vida? Nadie nos vamos a dormir esperando eso. Nadie nos despertamos en la mañana y ponemos el primer snoozing del despertador diciendo, wow, qué bueno que ya sonó el despertador porque deseo que hoy sea el peor día de mi existencia. Eso no es lo que le pedimos a la vida. Y sin embargo, hoy, la evidencia, lo que hoy nos tiene en cierto confinamiento, distancia física, nos demuestra, ¿qué cosas? Nos demuestra que no podemos controlarlo todo. Nos demuestra que somos vulnerables y que aunque desde lo que habita aquí dentro de las dos orejas y dentro de la carcasa de nuestro cráneo, queremos constantemente creer y convencernos de una falsa ilusión de que tenemos la cualidad de poderlo controlar todo, ¿no? Entonces, bueno. Carlos, nada más un favor, nada más para un anuncio. ¿Me podrían apoyar, por favor, apagando su cámara y silenciando sus micrófonos para que podamos facilitar la dinámica de nuestro ponente? Muchísimas gracias. Carlos, si quieres, para facilitar la dinámica, en el menú central del lado derecho hay dos monitos que dicen participantes. Ingresas ahí y visualizas tu nombre en los tres puntitos que te aparecen. Vas a poner anclar participantes. Si le puedes dar ahí, estaría perfecto. Fíjate que a mí no me aparecen los tres puntitos. En tu lado, en tu menú no te aparecen a un lado de tu nombre. No. En el chat, donde veo yo como moderador, no aparecen los tres puntitos. En los demás. En lugar de que le des al chat, antes en el menú central de la pantalla, hay dos monitos que dice que es como para ver los participantes. Listo. En la parte superior va a estar tu nombre, hay tres puntitos. Okay. Para desplegar el menú, ahí le puedes dar anclar. ¿No te aparecen o sí? No lo encuentro, fíjate. No. Bueno, si no, con eso, no hay ningún problema. Le solicitamos nada más a nuestros asistentes tener apagados los micrófonos, salvo la dinámica que tú quieras hacer para poder habilitar a ellos, para poder facilitar sus cámaras y sus micrófonos silenciados. Muchísimas gracias y perdón por la interrupción. No te preocupes, pero sí, es que ahí estaban sumando algunos moleculares. Pero bueno, y este es un fiel ejemplo, ¿no? O sea, finalmente, a ver, esto que está ocurriendo no es ni bueno ni malo. O sea, son cosas que suceden, yo no puedo controlarlo, no encuentro ahorita cómo poderlo resolver, y aún así, bueno, pues
podremos seguir intentando correr el riesgo de seguir adelante y ver qué tanto puedo contar con su respaldo a la petición que les acaban de hacer de silenciar sus micrófonos, ¿vale? Pero bueno, sigo avanzando. Entonces, finalmente, voy a regresar de nuevo a mi pantalla. Lo que te quiero hacer ver con esto es que... Listo. Se vuelve a ver la presentación, ¿verdad? Entonces, finalmente, esto de tener o no un buen día se lo atribuimos constantemente a nuestras circunstancias y eso es por lo cual tenemos unas ideas muy falsas acerca de lo que representa realmente ser feliz. O sea, es decir, no es que tengas que ser feliz por tener una enfermedad o condiciones de vida complejas, lamentables o delicadas o difíciles. Se trata de que aún en las peores circunstancias una persona podría aprender a tener una buena experiencia de vida. Y bueno, pues en función de eso es que se pudieron dar cuenta cómo, y ahorita lo vamos a ver, una vez de hacer esta reflexión inicial, me gusta pasar a preguntas profundas y filosóficas. Y la pregunta que te quiero hacer a continuación es la siguiente. ¿Qué piensas tú? ¿Deberás o no deberás, o yo deberé o no deberé de rascarme el trasero? Uf, el expositor hablando de traseros. Pues todos tenemos uno, unos más protuberantes que otros, pero todos tenemos un trasero, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué contexto rascarse el trasero se volvería una acción valiosa o significativa? Y los leo en el chat. ¿En qué contexto rascarse el trasero tendría la facultad de volverse una acción valiosa para ti, para mí o tal vez para cualquiera? Te leo. Tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó anteriormente que después de la pandemia va a haber fiestas, va a haber memes, etcétera, ¿no? Como antiguamente ya estaba realizado antes de que llegara el COVID. La pregunta es, ¿tendremos realmente paz social a nivel nacional? Ya que, considerando que el flujo de efectivo tardará un rato para que negocios se recuperen, sin tomar en cuenta que la pandemia dejó a muchas personas, digamos, sin comer, pidiendo dinero, va a haber más personas pidiendo dinero, obvio, también considerando la falta de empleo, también la violencia que va a haber y los robos en las ciudades principales a nivel nacional. ¿Realmente va a haber paz? Ok, perdóname, no alcanzo a identificar cuál es tu nombre. Me llamo César. César, gracias. Te voy a proponer que hagamos algo, César. Me quedo con tu inquietud, pero les propongo que las preguntas de este tipo las respondamos en la parte final. Yo me la quedo ahorita como una tarea personal y me comprometo contigo a que le vamos a dar respuesta. ¿Hecho? Pero finalmente el que haya sucedido tal y como ocurrió y que hayas tenido la iniciativa de abrir tu micrófono y dejar sentir tu voz con esta pregunta, es un ejemplo de a lo que voy y en donde me encontraba justo cuando les preguntaba de si tendremos que rascarnos el trasero o no. Lo que quiero hacernos notar es lo fácil que es que estamos a lo mejor hablando de una cosa y de pronto sin tener control sobre ello, la atención, la mente, el pensamiento reflexivo o el pensamiento recurrente o rumiativo empieza a hacer elucubraciones, a tener inquietudes y nos lleva a, por impulso, querer expresar, tal y como sucedió, la inquietud que acabas de expresarnos, que no es que no sea valiosa, tan es valiosa que me la voy a quedar y al final de la sesión me comprometo a darte mi respuesta correspondiente. Pero regresando entonces al contexto que nos encontrábamos, así de sencillo es que es como nos dispersamos. Pues es decir, la atención estaba en traseros y tú podrías decir, ¿y qué relevancia tienen los traseros? Cuando la pregunta que hizo César evidentemente es muy relevante porque está hablando del contexto social y el futuro que viene, ¿no? Por eso le vamos a dar su espacio. Sin embargo, lo que quiero hacerte ver es que en cosas tan triviales como si tendría uno que rascarme el trasero y dicen por aquí, si tengo comezón sí, nunca lo había pensado, si tengo comezón sí, simplemente porque me pica, y luego cuando nadie me ve, dice por ahí otro participante, a ver, fíjate bien, ¿cómo empezaste a elucubrar ideas?
Si tienes comezón, hay normas culturales que te van a desafiar. Imagínate que estás en una reunión de trabajo, estás con tus jefes o con directivos, o estás en una entrevista de trabajo, te pica el trasero y entonces va a aparecer por instinto, ¿qué impulso? El impulso de quererte rascar. Más allá de lo que me hayas puesto en tus respuestas en el chat, que eso es lo que dice tu mente, por eso es lo que pensamos no es realmente importante. Lo que pensamos es solo lo que pensamos y es otra conducta más, como respirar, como comer, como defecar o como digerir. Son conductas. El detalle es que nos han vendido la idea de que somos lo que pensamos y en realidad lo que pensamos es solo un comportamiento mentalista, mas no realmente significa que somos lo que pensamos, igual que no somos nuestro cuerpo, sino el cuerpo que habitamos. El cuerpo es simplemente un espacio físico dentro del cual transcurrimos nuestra existencia física en este mundo, lo que dure, pero finalmente a partir de ello, o sea, somos las personas que si tuviéramos la mutilación de una parte de nuestro cuerpo, o sea, seguimos siendo quien somos, aún no teniendo una parte de nuestro cuerpo. Entonces hemos comprado una serie de normas culturales que terminan rigidizándonos y esa rigidez se convierte en sufrimiento. Por eso es que las personas rígidas se quiebran con facilidad, porque defienden a cabalidad sus pensamientos y terminan convertidos en ellos, convencidos altamente de que somos lo que pensamos. Y entonces cuando lo que te quiero decir es, finalmente, si tienes comezón, el impulso natural y entendible es que quieras rascarte. Y si tú estás en una junta disimulando, que estás muy atento y prestando mucha atención, lo único que estás haciendo es aparentando. Y por normas culturales no te rascas alargando tu sufrimiento. Pero tu atención, ¿en dónde está? Tu atención sigue ahí, te vas a mover a un lado y te vas a mover al otro y vas a hacer movimientos bien discretos por ver si encuentras una forma táctica y estratégica, tú y tu mente, para quitarte la comezón. Y eso nos desconecta del momento presente. Por eso es que cuando la gente habla tanto de vivir en el presente y el aquí y el ahora, yo sé que vende muchos libros. Finalmente la industria de la felicidad es una industria que se cerró el 2019 con una cuantificación medida de 450,000 millones de dólares su valor. ¿Y por qué se consume tanto literatura, cursos, foros alusivos a cómo ser felices? Porque hay una enorme necesidad de querer encontrar la fórmula, ¿no? Y la realidad es que, paradójicamente, lo que la ciencia conductual nos ha demostrado es que las personas, entre más se afanan en querer controlar las formas de ser felices, menos felices son. Entonces, si tienes comezón, ráscate. O sea, no es complejo, no necesitas dedicarle horas de tu vida a estar elucubrando ideas de, bueno, si nadie me está viendo, pero es que qué tal y qué van a pensar de mí. Y ahí empezamos a pensar y a pensar y a pensar. Y es ahí, finalmente, donde voy a regresar a la presentación, espero que todo funcione bien, que lo que nos muestra es que esto de estar pensando ha convertido el pensar en algo que se vuelve doloroso. Y si no me crees, yo no te puedo ver. Y más allá de lo que esté sucediendo allá donde te encuentras conectado o conectada, te pedí que empezaras a prestar atención a cómo empezabas a vivir la experiencia de esta sesión. ¿Y cuántas veces ya te levantaste, empezaste a consultar tu celular, te paraste por algo de tomar? ¿Cuántas veces ya te moviste de la postura que tenías originalmente? A lo mejor te pusiste para, escuché que les van a dar un certificado de participación, a lo mejor tienes ahí la conexión abierta para que cumplas el requisito, pero ni siquiera estás presente detrás de la pantalla. Entonces, a lo que quiero llegar es, pensar se vuelve doloroso porque pensar es hoy en día la enfermedad llamada ansiedad. Esta dificultad para estar sosiegos y mantener la atención en una sola cosa a la vez y estar con las piernas o las manos constantemente en movimiento porque no podemos y no sabemos estar y le estamos dando todo el tiempo cuerda desde el pensamiento a nuestras ideas, formales o informales. Y esto es lo que ha provocado, es que hoy se le ha caracterizado, se le ha denominado al paradigma sociológico, y esto te va a empezar a dar respuesta, César, a la pregunta que me hiciste hace un instante, y probablemente ya cuando lleguemos al final, o tal vez ya esté respuesta, o parcialmente, respondida, o parcialmente respondida. Dice Byung-Chul Han, un sociólogo muy conocido, que les recomiendo mucho el libro que se llama La sociedad del cansancio, que el paradigma del siglo XXI es que nos hemos convertido en una sociedad globalizada y globalmente, violentamente neuronal. O sea, es decir,
Todo el tiempo estamos queriendo resolver todo desde el pensamiento y no nos hemos dado cuenta de cómo esto nos ha vuelto neuronalmente violentos, intelectualmente violentos, cognitivamente violentos. Y aquí vengo, ¿cuál es el sustento? Los desafíos de este siglo radican en que lo que nos va a acabar no es ni lo bacterial ni lo viral. Y sé que aquí podrías decir, a ver, Carlos, ¿cómo que no es lo viral si un virus nos tiene confinados? Un virus, como decía César, va a hacer que haya más pobreza o gente pidiendo dinero en las calles, hoy no sabiendo si va a poder llevar comida a su mesa, o ni siquiera un sitio en donde comer. Lo que te quiero decir es que el problema no es el bicho. ¿Tú crees que realmente el problema es el virus? El problema es la manera como nos hemos estado relacionando de nuevo desde el control de lo exterior con lo que está ocurriéndonos en esta etapa de la vida. Y entonces todos tenemos una opinión al respecto. Revisen las redes sociales. Y las redes sociales lo único que nos demuestran es la temperatura y lo viciada que está la atmósfera social hoy en día. En nuestro país y en cualquier otra latitud estamos polarizados. Y en nombre de querer tener razón, que esa es una forma de violencia neuronal, tener razón es uno de los actos más invalidantes que practicamos los seres humanos. En nombre de querer ser eruditos, erudición no es sabiduría, erudición es acumulación de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, lo que quiero transmitirte con esto es que lo que sí es neuronal es lo que hoy son fenómenos que están totalmente documentados por la Organización Mundial de la Salud. Y te explico. Violencia neuronal es TD, trastorno depresivo. Cada día hay más personas deprimidas hoy en sus casas, antes en sus trabajos. ¿Sí? Cada día hay más personas que yo recibo en consulta, documentado de nuevo en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, con déficit para mantener la atención e hiperactividad. Esto es TDAH, ¿no? O sea, tengo serias dificultades para mantener mi atención enfocada en una cosa a la vez y entonces me he convencido de que el multitasking, es decir, hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pareciera ser que es una virtud. No, es una de las formas que más nos han animalizado como especie, porque eso lo hace cualquier otro tipo de especie del mundo animal. Imagínate al león. El león de rey de la selva está en la selva, va y caza un antílope, ahora ya tiene el antílope y empieza a alimentarse, pero además al mismo tiempo tiene que estar pendiente del resto de los depredadores, de las hienas, de los leopardos o de los jaguares. Además tiene que estar pendiente de la manada y de las hembras de la manada, que no vaya a andar ahí alguien sopiloteándolas, ¿no? Entonces imagínate cómo es la vida del león, que no puede tomar un instante para tener atención plena, para disfrutar sus alimentos, tiene que estar todo el tiempo atendiéndolo todo. ¿Te suena familiar? Estás supuestamente conectado en una sesión de webinar aquí detrás de una pantalla donde yo no te puedo ver y solo tú sabes cuántas veces te has distraído, te has dispersado o has estado divagando con ideas y van que vienen que no tienen nada que ver ni ninguna relación con lo que estamos haciendo justo ahora, ¿no? Entonces, cada día más personas que ni siquiera lo saben tienen los rasgos del déficit atencional. El TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, cada día el mundo está más colmado de personas intolerantes, personas con serias dificultades para tolerar emociones difíciles de experimentar. Y entonces, como no saben qué hacer con ellas y se vuelven dolorosas, tienen que hacer algo para sentir que desfogan ese dolor que están experimentando, y esto puede ser muchas veces con conductas violentas hacia el entorno o hacia las personas que nos rodean, o a veces conductas de autolesión o autoagresión con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos sacarnos el dolor interno que no hemos aprendido a relacionarnos con él de una forma adaptativa, funcional y ecológica. Y el último, que es SDO, ese es bien bonito. El síndrome de desgaste ocupacional. El mundo está colmado. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. ¿Te parece si la dejamos para el final? ¿Eres César nuevamente? No. Ah, perdón. ¿Tu nombre es? Andric. Andric. ¿Te parece que termine esta diapo y si quieres ponme tu pregunta en el chat, la registro y la atendemos en un instante más? ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias. No te preocupes, gracias por tu deseo de participar. Síndrome de desgaste ocupacional. El mundo está colmado de personas que tienen la agenda llena de actividades, que empiezan reuniones de trabajos, webinars, webcasts, juntas con autoridades, etc., reuniones con clientes.
tienen la agenda llena de actividades, actividades que no les generan ni realización ni plenitud. Es decir, personas que todo el tiempo están haciendo cosas, pero no cosas significativas, no cosas que les hacen vibrar. Y el detalle es que para salir del síndrome del desgaste ocupacional, se necesita una alta dosis de valentía. ¿Por qué? Porque necesitas tomar el riesgo de hacer lo que realmente te hace vibrar en la vida, sabiendo que no necesariamente es lo que el entorno está esperando de ti. Y entonces construir una vida que te haga sentir en conexión con quien realmente tú deseas ser en tu vida, híjole, se necesita una estatura muy grande de valentía moral para estar dispuesto a jugártela, ¿no? Y entonces finalmente, ¿qué está sucediendo? Que la industria de la felizología y del exceso de optimismo y positivismo se llenan los bolsillos de libros de autoayuda, pero no se han dado cuenta que esto es tan peligroso como el propio pesimismo. ¿Por qué? Porque siempre los extremos radicalizan. Y entonces el pesimismo nos genera estados de neurosis, donde todo es sombrío, donde todo es oscuro, donde no encontramos salida. Y el optimismo o el positivismo nos neurotiza desde el mundo es soleado y el arco iris y las flores y la mariposa y todo esto, ¿no? Pero entonces no nos hemos dado cuenta que el exceso de optimismo nos radicaliza y nos vuelve tan neuróticos como alguien que vive del lado del pesimismo. ¿Qué hay en el medio entre el pesimismo y el optimismo? La objetividad, el realismo. Y la objetividad no es otra cosa más que tratar de apegarnos atencionalmente a las cosas tal y como son, justo en el momento en el que están sucediendo. Y eso sí es vivir en el momento presente. Pero si tú crees que eso es muy sencillo, ya te vas a dar cuenta en unos instantes más cuando practiquemos algunas cosas, lo complejo que es salirte del cliché que vende muchos libros o que genera mucha audiencia en los programas de revista para hablar del vive y aquí y en el ahora, y lo complejo que en realidad es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque hemos creado un modelo, y por eso dice Byung-Chul Han que este es el siglo y el paradigma cultural de la violencia neuronal, porque no nos permitimos no poder. ¿En cuántas ocasiones te has descubierto en esta fase de confinamiento peleándote con la realidad objetiva que es? Idealmente no deberíamos de estar saliendo por lo que nos indican, más allá de las ideas de confabulación o de conspiración y demás. Eso no es importante en este momento. No es importante saber qué es verdad o mentira. Es importante saber que hay una condición de salud pública que está presente en los 5 continentes. Y entonces no nos podemos permitir no poder salir. No nos podemos permitir no poder estar en calma en este encierro, ¿no? Y entonces te dicen de nuevo, la cultura del optimismo, es que si de esta pandemia no sales habiendo leído un libro, habiendo cambiado un hábito, habiendo cuidado tu salud, a ver, hay momentos en que no sabemos ni qué hacer con este bulto donde habita nuestra existencia. Y a veces también se vale no poder. Pero para eso se necesita una enorme dosis de compasión y de generosidad, primero con uno mismo, y empezarle a restar severidad a las evaluaciones que hacemos acerca de nuestras experiencias y nuestros comportamientos. Y eso es parte de las herramientas de sabiduría que son las que adiestramos a las organizaciones a empezarles a hacer espacio. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente con una enorme presión por el rendimiento, por el número, por el lograr las métricas, por los KPIs, por el performance, ¿cierto? 2, vivimos con enormes presiones para ser felices. Hay un pasaje fenomenal en un libro de Friedrich Nietzsche, que es uno de mis favoritos, que se llama Así hablaba Zaratustra, donde en uno de los pasajes nos dice que Zaratustra iba caminando por el bosque de los sabios, y los sabios estaban haciendo pues sus sesiones de sabios, ¿no? Es decir, meditando. Y de pronto los hombres sabios, esos que tienen todas las respuestas ante todas las situaciones, de pronto en el silencio del bosque se voltean a ver unos a otros pestañeando, y uno se atreve a romper el silencio para decir: nosotros hemos inventado la felicidad. Y se voltean a ver unos a otros parpadeando. Y mi pregunta es, ¿y? O sea, la felicidad es un concepto que hemos inventado los seres humanos, y en las presiones por ser felices nos hemos
no nos hemos percatado del tipo de vidas tan miserables que hemos aprendido a construir. No es casualidad, y de nuevo, no lo digo yo, están los datos documentados por la Organización Mundial de la Salud, de cómo es que hoy, siendo una generación, como lo decía José Saramago, somos una generación como nunca antes, con enorme responsabilidad acerca de su futuro. O sea, es decir, como ninguna antes. ¿Por qué? Porque teniendo un montón de recursos disponibles para propiciar condiciones de vida inmejorables, es decir, se ha aumentado y se ha incrementado la curva de la tasa de mortalidad en la cual fallece el promedio del ser humano. Se ha incrementado por lo menos unos 10, 12 años en los últimos 15 años, gracias a los progresos de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Sí? Por también innovación que se hace en la ciencia de la alimentación y de la biología. Pero finalmente, ¿a qué le atribuyes entonces que teniendo los recursos disponibles inmejorables como nunca antes en la historia de la humanidad, está documentado como los datos que te di hace 2 láminas de la violencia neuronal, que estamos reportando las peores condiciones de vida en cuanto a calidad de vida nunca antes registradas en la historia humana? ¿A qué se lo atribuimos? Y esto no tiene otra respuesta más que al estilo como hemos aprendido a vivir. Y entonces finalmente nos hemos convertido en el animal laborans, es decir, el animal que trabaja. Y entonces, ¿estás esperando salir de esta pandemia para salir a lo mismo? ¿Estás esperando que todo esto acabe para regresar a estas presiones que además son presiones selectivas, ¿no? Porque finalmente tú podrías decir, es que así lo aprendí, sí, pero siempre estamos ante la posibilidad de elegir diferente. Y entonces hemos comprado el paradigma del exceso de positivismo, de que nada es imposible. Hay un montón de cosas que justo ahora son imposibles para ti, son imposibles para mí. Ahorita es imposible que terminando esta sesión alguien me vaya a hablar de la NFL para contratarme y ser parte del primer equipo de alguno de los equipos de ahí. Es imposible que yo ahorita vaya a tomar un avión para irme al Himalaya y llegar a la cima del Everest. Hay un montón de cosas que son imposibles, pero desde aquí hemos creado paradigmas que son neuróticos. Hay un montón de cosas que no vamos a poder y está bien. Pero nos hemos vuelto severos con nuestra manera de construir nuestros falsos conceptos del éxito y de la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, finalmente, basado en esto, lo paradójico es que la investigación nos dice y nos documenta con datos demostrados que entre más se esmera el ser humano en ser feliz, menos feliz es. Entonces, ¿cómo estás viviendo esto y cómo pretendes vivir lo que sigue? Esto que le empiezan ya a llamar la nueva normalidad. Es decir, si tú te sigues afanando en querer construir una vida para ser feliz, lo más probable es que tu vida va a ser miserable. Y no es porque yo te lo desee, es porque la evidencia lo demuestra. La peor calidad de vida nunca antes registrada en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estamos ante la enorme oportunidad de empezar a incorporar recursos que pertenecen a la dimensión sabia del ser humano, para poder echar mano de ellas y hacerlos parte de nuestra nueva filosofía y estilo de vida. Y una de esas prácticas son tan sencillas como esto. Hace ya algunos años se documentó como un nuevo trastorno del comportamiento en el manual psiquiátrico de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, el trastorno tan bonito que se llama trastorno por evitación experiencial. Es decir, las personas se la pasan construyendo vidas para no sufrir, vidas para no pasarla mal, no para verdaderamente vivir como quieren vivir. Y entonces la evitación experiencial ocurre cuando una persona está constantemente nada más diseñando estrategias para no pasarla mal, para salirse de la depresión, distraerse, para sentirse menos ansioso, para reducir sus niveles de estrés. Y entonces esto lo que provoca es que generemos patrones que pueden rayar en lo adictivo, que pueden generarnos ideas delirantes, o sea, neuróticas, incluso hasta alucinaciones. Hoy está colmado las redes sociales de gente que se dedica a decirte cómo puedes ser millonario, ¿no? Creyendo que ser millonario es el modelo a seguir para la felicidad. No lo sé. O sea, vamos, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno tener dinero o acumular bienes o riqueza. Lo que estoy diciendo es, de nuevo, supeditar a lo externo tu bienestar y tu calidad de vida. Y eso es muy peligroso porque eso se traduce en sufrimiento. Entonces, bueno,
Cuando hablamos de tecnología humana y de por qué las reflexiones a podernos cuestionar si estamos viviendo esta fase de la vida desde el caos o desde la sabiduría, es porque existen recursos tecnológicos que obedecen a la dimensión humana. Así como hay tecnologías de la información, como hay tecnología médica, como hay tecnología, no lo sé, académica, así como hay tecnología militar, tecnología biológica, biotecnología, también hay tecnología humana. Y la tecnología humana podría resultar tan sutil y a veces tan sencilla de poderla citar, pero tan compleja de incorporarla en nuestro estilo de vida. Y dice, este pensamiento zen a mí me encanta, porque dice, para que el ave de la iluminación pueda volar, debe tener dos alas, el ala de la compasión y el ala de la sabiduría. Y sabiduría no es otra cosa más que aprender a darse cuenta. Eso es tomar conciencia. Tomar conciencia es el sutil arte de aprender a notar y darse cuenta. El detalle es que vivimos mucho en piloto automático y no notamos. Somos un yo conceptualizado, ¿no? Un yo que estudia, un yo que trabaja, un yo que da cursos, un yo que coordina, un yo que hace negocios, un yo que... No lo sé, ¿no? Y entonces nos hemos desconectado de atender en presente nuestra experiencia con todo lo que le conforma. ¿Y qué conforma una experiencia de cualquier individuo, tuya, mía o de quien sea? Las experiencias humanas están conformadas por lo que pensamos, por las sensaciones físicas, por los sentimientos y emociones que van manifestándose ante los estímulos del medio ambiente o los internos. Y finalmente los impulsos y los deseos, que es la energía o la combustión que nos lleva a elegir conductas observables o conductas motoras, ¿no? Y entonces finalmente el desconectarnos de esto nos ha impedido ponernos en contacto con la mente sabia. Durante los últimos años se ha proliferado tanto en el desarrollo de la mente emocional y vende un montón de libros y se siguen vendiendo, no obstante que esto surgió hace más de 20 años, la inteligencia emocional. Y todo queremos resolverlo desde creer que podemos controlar nuestras emociones. Y las emociones, primero, ni siquiera son buenas ni malas, las emociones son y están ahí al servicio de podernos dar cuenta de ciertas cosas con información acerca de nosotros mismos a la cual normalmente no le prestamos atención, solo respondemos en consecuencia. Y entonces terminamos siendo rehenes de nuestros impulsos. Por eso en el trastorno límite de la personalidad, la impulsividad es una de las conductas más manifiestas. Es decir, tremenda dificultad para no responder por el impulso primario, que es el que nos pone por ahí. Si alguien abrió su micrófono, no sea malo, a la sierra. Pero bueno, voy a continuar. Creo que ya no me permite. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, listo. Entonces, finalmente, la intención es que la tecnología humana nos ayuda a empezar a observar con algo que es una facultad que tenemos que se llama metacognición. O sea, es decir, estamos ante la gran oportunidad, y no sé si esto también venga a responder alguna de las inquietudes que planteó César o de las que tenían por ahí en puerto, las que puedan ir surgiendo en el camino. Byung-Chul Han nos decía que una de las grandes paradojas, y lo publicó recientemente en el Financial Times, en un artículo, y él nos dice que la gran incertidumbre o la gran incógnita hoy es cómo vamos a vernos salir como especie cuando esta fase de la vida quede atrás. Si o más humanos o más violentos que nunca. Y son riesgos, ¿eh? ¿Por qué? Porque finalmente somos seres de impulsos. Y como tal, si no aprendemos a observar los impulsos que se convierten en una energía que es como una especie de combustión, como una máquina que hace combustión, no sabemos cómo parar. Y eso es bien importante que empecemos a prestarle atención, porque de lo contrario nos pasamos la vida nada más respondiendo de forma reactiva e impulsiva y después teniendo que lidiar con el costo que los resultados de esas acciones inmediatas, impulsivas y de corto plazo trae consigo. Y entonces, bueno, aquí, miren, voy a hacer una cosa, si les parece bien, son las 7:23, y antes de pasar un poco a algunos recursos que vamos a intentar de la filosofía estoica, vamos a hacer una pausa y voy a dar oportunidad a que me exprese la persona que había abierto su micrófono,
la inquietud que tenía, y si tienes cualquier otro comentario, duda o inquietud, pónmela en el chat. Quiero leerla para ir viendo más o menos en dónde estamos hasta este punto y finalmente de ahí encaminarnos a la parte final de la sesión. ¿De acuerdo? A ver, entonces, déjenme irme nuevamente a la presentación. Listo. Adelante. Como tú lo decidas, te podemos leer los mensajes para que no dejes de proyectar la... Perfecto, buenísimo. Ayúdame si fueras tan amable. Muy bien. Sí, con mucho gusto. La pregunta es de Andrik, la persona que abrió el micrófono y dijo, ¿qué se puede hacer cuando se tiene déficit de atención y la operatividad? Ok, gracias, Andrik. Te explico. Fíjate que de estas formas en las que nos volvemos muy sentenciosos con el uso de las palabras, ¿no? En realidad, pésimamente utilizado el término déficit de atención, porque esto sería como si la persona no tuviera capacidad para atender. No, más bien la persona tiene una dificultad para focalizar la atención, pero atención sí tienes. Digo, no sé si hablas de ti o de cualquier otra persona cercana o conocida. Y nadie podemos evitar que en algún momento nos dispersemos, nos distraigamos o divaguemos. El detalle es que en el cuadro clínico diagnóstico del déficit atencional, la persona tiene serias dificultades para darse cuenta de su divagación y dispersión, y entonces podría perderse por horas o por días divagando en las ideas y desconectándose de lo que está frente a sí, perdiéndose de mucha de la información. Esto pasa mucho en las experiencias escolares o académicas, ¿no? O sea, me pierdo de una información, después cuando regreso la atención ya no entiendo muy bien de lo que están hablando, y entonces en esa sensación como de ansiedad o de incomodidad que me genera el no entender de qué están hablando, de qué va esto, entonces me empiezo ya a distraer para lidiar con mi propia ansiedad. Entonces, una de las cosas que te podría recomendar a ti o a cualquiera cuando nos demos cuenta, sin tener que tener formalmente un cuadro diagnóstico de déficit atencional, pero que nos demos cuenta que estamos dispersos o que estamos teniendo dificultad para enfocarnos, es en el momento que me doy cuenta, solo me doy cuenta, tomo una respiración profunda para observar la cadencia de mi cuerpo al inhalar y al exhalar, y eso ya es enfocar la atención en el cuerpo y la respiración, e intento regresar a lo que estoy. Si no logro entender, intento pegar la atención, aunque no entienda, entendiendo que lo más probable es que voy a experimentar ansiedad. Pero ahorita vamos a practicar algo de esto, de cómo de pronto estas respuestas internas nos llevan al caos, ¿no? O sea, es decir, porque además como no entiendo, entonces tengo ansiedad, y como tengo ansiedad y no quiero sentir ansiedad, me distraigo más. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Pero como eso hay un montón más de comportamientos que no prestamos atención y que hacen que construyamos o desarrollemos la evitación experiencial que cité hace un instante. No sé si con esto respondí a tu inquietud o incrementé tu duda, pero bueno, si hay algo más que quisieras preguntarme, con todo gusto en el chat. Si me pueden leer unos 2, 3 mensajes más, por favor, antes de continuar, se los agradecería enormemente. No hay mensajes como tal de preguntas en el chat en este momento. Perfecto, entonces vamos a continuar. Listo. Bien, entonces vamos a ver qué nos propone un poco la filosofía estoica. Y fíjate bien lo que te voy a decir, y puede sonar paradójico. A ver, visualización negativa. Esto es como una confrontación al club del optimismo y a los adictos a la felizología, ¿no? ¿Cómo que visualizar negativo? O sea, a ver, Carlos, pues tú esto es entonces como pesimista. No. Todos los seres humanos tenemos una facultad en nuestros procesos cognitivos, que es en la manera como procesamos la información, en términos de nuestras conexiones neuronales, que es, todos llevamos un Stanley Kubrick o un Quentin Tarantino en nuestro interior. O sea, es decir, todos llevamos un guionista que es capaz de desarrollar las historias más catastróficas, más negativas, más obscuras, más terroríficas que nos podamos llegar a imaginar. O sea, es decir, es algo que se llama desesperanza creativa. Todos tenemos esa capacidad de tener una gran habilidad para construir ideas, imágenes o pensamientos catastróficos proyectados al futuro, ¿no? O sea, si mi pareja no me contesta los mensajes justo cuando ya los leyó y ya vi el doble check, tenemos una gran capacidad para crear guiones de, uy, ha de estar con alguien más, uy, ha de estar enojado, uy, ¿qué andar haciendo, no?
desesperanza creativa. Entonces, cuando tú aprendes a practicar, dicen los estoicos, visualización negativa, es que te permites ponerte en contacto, pero de manera consciente, con esta dimensión catastrófica que llevamos en nuestro interior. Y entonces te das la oportunidad de ver los blancos y los negros que es capaz de construir en pensamientos nuestra propia mente. Entonces, visualización negativa es, a ver, esto que nos está inquietando, y aquí creo que vas a encontrarle respuesta a la pregunta que me hiciste, César. Imagínate qué es lo peor que podrías imaginar que podría suceder cuando todo esto acabe, en el contexto social. ¿Cuál será la peor imagen que te podrías, y no César, cualquiera de ustedes, qué es lo peor que te podrías imaginar que podría ocurrir en el transcurso de los próximos días? Imagínate que de repente nos llegara una noticia que el 1 de junio nos dicen, pues fíjate que siempre no, y esto se extiende hasta septiembre, ¿no? Esta fase 0 o esta fase 3, que no se vuelve 0, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y es cuando nos permitimos abrirle esa ventana creativa, a esa desesperanza creativa que llevamos dentro, que podemos ver, y esto es una técnica formal cognitiva conductual, que se llama escala de grises. O sea, es decir, cuando te notes teniendo un pensamiento o una experiencia que se está volviendo negativa, incómoda, indeseable, dolorosa o sufrida para ti, detente un instante y ahora permite que tu mente construya el peor escenario posible que seas capaz de imaginar. El detalle es que cuando te abres a esa posibilidad y entonces ya trabajaste tus negros, ahora dale la oportunidad a la dimensión neurótica optimista, que es, ¿y qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor que podría ocurrir cuando todo esto acabe? ¿Qué será lo peor que podría ocurrir ahora que me he quedado sin trabajo? ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? Y ya que tienes ahora los dos extremos de los blancos y los negros, ¿qué hay en medio? Y si te das cuenta, la mente tiene una gran capacidad para seguir construyendo historias, porque es una gran narradora de cuentos. El problema no son los cuentos que tiene capacidad nuestra mente de escribir o de construir en palabras. El problema es que nos terminamos convirtiendo en las historias. Y eso es realmente uno de los grandes riesgos. Entonces, otra de las propuestas que los estoicos nos dicen para poder tal vez abordar con filosofía y con sabiduría las contingencias actuales es practica autocontrol. Es decir, no vuelvas tu impulso. Las personas nos volvemos adictas no solo a las drogas, a las sustancias, a la pornografía, a las compras, a la comida o a las series o a la televisión o a N cosas. También nos volvemos adictos a nuestras formas de respuesta. O sea, es decir, nos volvemos adictos a no lavar los platos, nos volvemos adictos a no tender nuestra cama, nos volvemos adictos a nuestros patrones de conducta habituales, es decir, nos volvemos adictos a la cotidianidad. Y eso provoca que nos terminemos convirtiendo en autómatas, en máquinas de carne y hueso, robotizadas, viviendo vidas donde hacemos un montón de cosas, pero como decía en el síndrome de desgaste ocupacional, pero no cosas significativas que nos generen plenitud y realización. Y es por ello que a veces experimentamos profundos estados de vacío existencial y de realización. Pero eso no pasa aquí en México ni en las comunidades del UVM. Estos son datos que me llegan de continentes muy lejanos. Aquí no creo que a nadie le suceda. Y entonces cuando hablo de practicar autocontrol, vamos a intentar algo. Digo, y voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, entendiendo las circunstancias y que es a distancia y que yo no te puedo ver, pero a ver, lo más ágil que puedas. Todos tienen unos teléfonos moleculares fantásticos, muy avanzados y sofisticados. Vamos a tratar de ver, quienes puedan hacerlo, de poner la aplicación del cronómetro enfrente de ti, ¿de acuerdo? Te voy a pedir que dejes tu teléfono y si es por donde estás conectado a esta sesión, checa si es posible que puedas mantenerte escuchando el audio y aún así poder pasar a la aplicación cronómetro. Y si no, hazlo como se pueda, ¿no? Y a ver qué pasa. Bueno, entonces te voy a pedir lo siguiente. Durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, el programa piloto sigue. Gracias. Ya nos estaban hackeando el programa, la sesión. Ok, bien, va. Te voy a pedir que tomes una postura ahí donde estás. No sé dónde estés. Si estás sentado, sentada, acostado, acostada, si estás parado, lo que sea. Pero te voy a pedir que tomes una posición que te permita sentir que plantas tus pies en el suelo
y que sientas el peso de tu cuerpo soportado por esta parte de tu cuerpo justo ahora. Presta atención, haz algunos movimientos, recarga un poco el peso intencionalmente y siente cómo es darte cuenta de este fenómeno físico de la gravedad al sentir el peso de tu cuerpo recargado sobre la planta de tus pies en contacto del suelo donde te encuentres justo ahora. Y ahora te voy a pedir que comiences a respirar con naturalidad. Solo empieza a inhalar y exhalar, puedes hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. No hay una forma especial de hacerlo, solo inhala y exhala como lo harías normalmente. Y continúa o trata de continuar prestando atención a mis instrucciones. Yo voy a empezar a contar regresivamente hasta llegar a 0. Cuando llegue a 0, lo que vas a hacer es vas a tomar una bocanada profunda de aire y justo en ese momento vas a ponerle iniciar a tu cronómetro. Lo que quiero es que vivas la experiencia de observar cuánto toleras no respirar. Cuando sientas que ya no puedes más, ¡pum!, sueltas aire, paras cronómetro y registra y empiezan a compartir en el chat cuánto tiempo lograste, ¿de acuerdo? Entonces empieza a inhalar y exhalar con normalidad y yo mientras tanto voy a empezar a contar regresivamente hasta llegar a 0. Entonces, inhala, exhala, ten la sensación de que ese es tu ritmo habitual de respirar. Observa y nota si tu mente te empieza a decir algo, si empiezas diciéndote, ¿y esto para qué sirve? A ver, ¿cuánto más va a durar esto? Si te haces preguntas, esto ya lo había hecho, no lo sé, solo nótalo. Y yo empiezo a contar regresivamente, 3, 2, 1, 0. ¿Gusta que se los vaya diciendo? Bueno, si ya hubo quien terminó, sí. Sí. Yo lo empecé a hacer. Ok, a ver, váyame compartiendo. Johan dice 30.28, González, Dorca 30 segundos, Chantal 37, Alexis 40, Mar 45, Sharon. Ay, se me fue. Eunice 21 segundos, Sharon 32, Cita 34, Ángel 44.19 segundos, Marisol 50, okay. Odelia 19, María Estrada 30, Mayra 38, Tei 35, perfecto. Evila 33, 40, perfecto. 50. Muchas gracias. Bien. Y en verdad, el tiempo en este momento no es relevante, tan solo es más que un dato anecdótico. Quiero que tengas la anécdota de cuánto registraste la primera ocasión que no respiraste. ¿Hecho? Ahora, si alguien me quiere compartir una persona que abra su micrófono y me comparta, ¿qué notaste que empezaste a experimentar justo antes que decidieras ya no puedo más y pararas? O sea, es decir, dime, alguien que me quiera compartir sus síntomas físicos, ¿qué empezaste a experimentar físicamente que te llevó a decir, ya no puedo más, esto se siente muy mal y pum, paraste? A ver, alguien, lo escucho, para no salirme de la presentación, quien quiera. Hola, yo soy Mayra. Adelante, Mayra. Hola, justo antes de volver a respirar sentí mucha ansiedad, como mucho desesperación. ¿En dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo se manifestaba esa sensación de desesperación o ansiedad? En el pecho y en la mente, porque... Ok, en el pecho, ¿cómo era la sensación? ¿Como de opresión, como de tensión, como de ahogo? ¿Cómo era? Como una presión. Como una opresión en el pecho. Y en la mente me dices, en la cabeza. Sí, pero en la mente, yo soy una persona muy competitiva.
Ok. Entonces sentí como el de, venga, vamos a ver cuánto puedes. Tú sigue. Entonces, más bien, te notaste pensando y empujándote y echándote estas porras de tú puedes, ¿no? Sí. Perfecto. Y finalmente terminaste parando en algún momento, ¿no? Así es. Perfecto, muchas gracias. Bien. Gracias a ti. Fíjense bien. Digo, seguramente cada uno de ustedes pudo haberse sentido identificado con los síntomas que nos compartió Mayra. Espero que sí seas Mayra, porque luego yo también tengo amigos imaginarios, pero creo que sí. Sí, soy Mayra. Gracias. Gracias, Mayra. Muy bien. Y otros habrán tenido otro tipo de síntomas. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Con qué tiene que ver no respirar? O sea, es decir, una persona podría mantenerse, más allá de cuánto hayas durado ahorita, ¿podría mantenerse permanentemente sin respirar en la vida? No, para nada. No, o sea, respirar está asociado íntimamente con vivir o morir, ¿no? Entonces, lo que quiero que te des cuenta es, date cuenta a qué te pedí que estuvieras dispuesto y dispuesta a no respirar. Cuando no respirar es una experiencia que al no hacerlo, inminentemente en algún punto se va a volver incómoda, ¿ok? Entonces, lo vamos a volver a intentar. El detalle es que tu mente ya tiene un marco de referencia, o sea, la experiencia inmediata que acabas de vivir. Para la gente como Mayra que dice, yo soy, que ese es el ser un yo conceptualizado y no un yo en contexto. El contexto es, ahorita dándote la oportunidad de ver qué sale con lo que a continuación vamos a volver a intentar, ¿no? El yo concepto es el que le va a seguir diciendo a Mayra o a cualquiera de ustedes, venga campeón, tú puedes más, ¿no? Vamos por más tiempo, la competitividad, esta violencia neuronal de no puedes no poder más, ¿no? Entonces, a ver, lo menos importante es cuánto logres en tiempo. Sin embargo, si descubres y empiezas a notar a tu mente, dándote instrucciones, desarrollando una estrategia, una táctica para lograr más, solo nota esas voces que vas a escuchar de tu mente. Es probable que si no la pasaste bien hace unos instantes, ahorita solo de escucharme, que lo vamos a volver a intentar, solo escucharme te empieza a poner en contacto con algunas sensaciones extrañas. Lo que quiero hacerte ver es, si vuelves a sentir, por ejemplo, en el caso de Mayra, esa sensación aquí en el pecho, esa sensación o esas voces de tu mente de, vamos, tú puedes y demás, ¿te extrañaría que se volvieran a manifestar o sería lo entendible que podrías esperar? Hola, buenas noches. Es lo que podríamos esperar, ¿no? O sea, es decir, cualquier cosa que hayas experimentado hace un instante, si lo vuelves a sentir, sería perfectamente entendible que aparezca. No te sorprendería porque lo acabas de experimentar. Por lo tanto, ya te diste cuenta del tipo de síntomas y manifestaciones, reacciones, sensaciones o pensamientos que si vuelven a presentarse justo antes de querer parar, va a ser normal que aparezcan porque lo acabas de experimentar, por lo tanto no nos tendría que sorprender, ¿hecho? O sea, sentir asfixia, ahogo, ansiedad, angustia, saturación, el corazón a tope, calor, el torrente sanguíneo yendo rápido, no nos tendría por qué sorprender. Es lo normal que se podría esperar cuando no respiramos. Es como si yo te digo ahorita que te tendría que sorprender en plena primavera aún, caminando ya hacia el verano, que de repente el termómetro indique que estamos a 32 grados centígrados a las 30 grados centígrados a las 8 de la noche. ¿Nos sorprendería? No, es lo que podríamos esperar. Sorprendente sería que ahorita en plena primavera estuviéramos a 4 grados centígrados, ¿no? En Guadalajara. Entonces, lo que te quiero hacer ver es, vas a vivir esto entendiendo que te estás exponiendo a algo que no se va a sentir bien, que te desafía a un síntoma de vivir o morir, como es la asfixia o el ahogo, y lo único que te voy a pedir es que estés dispuesto o dispuesta a que justo cuando empiecen a manifestarse los síntomas de incomodidad, cualesquiera que sean, la opresión en el pecho, pulsaciones en la cabeza, el corazón que va a tope como si se te fuera a salir del pecho, justo, o tu mente diciéndote, ya no, qué necesidad de sufrir, justo cuando notes todos esos elementos que te van a llevar a tener el impulso de decir, ya, no más, solo te voy a pedir que toleres un segundo más,
¿ok? Y en ese momento lo que vas a hacer es prestarle atención por un segundo a ese malestar. Si la sensación es en el pecho, ¿de dónde a dónde va en el pecho? ¿De qué tipo de sensación es? Si es de calor intenso, ¿es en todo el cuerpo o en alguna parte focalizada? Si son pensamientos de ya no podemos más, a ver, ¿cuántas veces más me dice mi mente que ya no puedo más? Si es sensación de ahogo aquí en la garganta, es de dónde a dónde va la sensación de ahogo y cómo me doy cuenta que tengo esa sensación de ahogo. Un segundo más. ¿Hecho? Entonces, adelante. Vuelve a preparar tu cronómetro, vuelve a tomar una postura que te haga sentir que vas a poderte quedar en ella por unos instantes más. Y de igual forma, voy a comenzar a contar regresivamente hasta llegar a 0, mientras mantente con un ritmo que te dé la sensación que es tu ritmo habitual de respirar. Y cuando llegue a 0, tomas una bocanada profunda de aire y en ese momento, ¡pum!, activas tu cronómetro y vamos a ver qué notas en esta experiencia. Entonces comienzo a contar. 3. Trata de notar qué pasa por tu mente, si hay alguna sensación, si te escuchas teniendo una charla contigo mismo. 2. 1. 0. A verlo. Bien, si quieren compartirme el mismo ejercicio, quien vaya terminando, qué tiempo registraste, ahí vayan poniéndolo en el chat. Y si por ahí me pudieran ir compartiendo como algunos tiempos, si la gente lo va por ahí manifestando. Yo duré 1 minuto. Bien. ¿Eso fue más o menos que la experiencia anterior? Fueron iguales. O sea, ¿lograste exactamente el mismo tiempo? 1 minuto 10 segundos más en la segunda. Okay. En la segunda. Ok, bien, gracias. Bien. Hola, buenas noches. Ajá. Duré 42 segundos en la anterior y en esta 40, pero fue adaptado a la situación con calma, dejando ir el aire tranquilamente y bueno, adaptándose a las condiciones. El pensamiento fue de tranquilidad, porque está atardeciendo y disfrutar el tiempo. Ok, entonces aunque lograste menos tiempo, si te estoy entendiendo bien, en la segunda, pareciera ser que lograste transitar con mayor calma la incomodidad en la segunda que en la primera. ¿Sí te entendí bien? Yes. Ok, entonces el tiempo no es importante, ¿ya te diste cuenta? Lo importante es que cuando presto atención y noto mis propias experiencias de malestar, puedo aprender a practicar autocontrol y no solo responder de manera impulsiva, de manera autónoma. ¿Sí se dan cuenta? Bien, a ver, ¿qué acabas de descubrir? No me lo digas, solo quiero, y si quieres verlo poniendo en el chat y al final los voy a revisar. ¿Qué acabas de descubrir o darte cuenta acerca de ti mismo o de ti misma? Porque la gente también habla mucho de estos conceptos de la resiliencia y demás. Esto es resiliente. Tú ya sabías que le ibas a pasar mal en algún momento porque lo acababas de experimentar y en esto de no respirar llega un punto en donde invariablemente se siente sensación de ahogo, asfixia, o sea, malestar. Y aún así estuviste dispuesto o dispuesta a volverlo a intentar. ¿Qué acabas de darte cuenta entonces acerca de ti mismo o de ti misma en cuanto a tu relación con el malestar, el dolor o el sufrimiento?
Entonces, sabiduría es aceptar el malestar, el dolor o el sufrimiento de la vida sin pelearme con él. Y eso es una forma sabia de transcurrir las dificultades de la vida. ¿Ok? 2, cuando presto atención a mis experiencias de malestar, empiezo a generar autoobservación. Y la autoobservación va cultivando en mí autoconocimiento. Y no se puede, si yo te pregunto, a ver, en esto que también la gente habla tanto del amor propio, ¿no? A ver, si te pregunto, ¿te amas? Me vas a responder lo primero que tu mente va a poner en tu boca y me lo vas a decir, ¿ok? Pero si revisamos la forma como vivimos cotidianamente, te podrías dar cuenta y notarías que tenemos muchos hábitos personales de nuestra vida, de nuestro estilo de vida y nuestros hábitos, que parecieran no ser muy amorosos y gentiles con nuestra salud, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con nuestro bienestar, ¿no? Entonces, el amor propio es aprenderse a dar bálsamos de cariño por el solo hecho que hacer lo que hago cuando lo hago se siente bien para mí. Y eso es amor propio. Luego, entonces, una persona no puede amar lo que no conoce. Por lo tanto, o sea, si no nos conocemos y no nos permitimos que el dolor, lo incómodo, forme parte de la vida, nos peleamos con la incomodidad. Por eso es que hoy nos peleamos con el COVID, nos peleamos con el confinamiento. De nuevo, el problema no es el bicho, es la manera como nos relacionamos desde la experiencia mental con el bicho y todo lo que esto representa. Entonces, los estoicos, lo acabas de experimentar, una manera de practicar autocontrol es a partir de la autoobservación. La autoobservación fomenta aceptación radical de las cosas. Aceptación no implica, a ver, no me digas que se sintió chido esa sensación de ahogo aquí, o que de repente tú dices, ay, quiero lograr más porque eres muy exigente contigo y ¡pum! Llega un punto en que tienes que parar, ¿no? Entonces, no se siente bien. Sin embargo, lo que acabas de darte cuenta es que puedes tolerar lo incómodo y puedes estar dispuesto a tolerarlo. Eso no significa que te guste, pero puedes tolerarlo, puedes transcurrirlo y podemos soportar mucho más de lo que nos imaginamos desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para continuar con esto, otra propuesta que dicen los estoicos, pero otra vez, esto vende un chorro de libros. Es más, yo tengo ese libro, ni siquiera lo he abierto, lo compré en la última fila. Aquí dice, ¿no? El arte de que te importe un carajo. Venden un chorro de libros, es hasta bestseller mundial, dice aquí, ¿verdad? Lo compré porque no me gusta hablar de lo que no conozco, ¿no? Pero finalmente no necesito leer ese libro para darme cuenta que esto de Don't Give a Fuck Practice, o sea, es más fácil escribirlo en un libro que practicarlo en la vida real. ¿A qué voy? A ver, que te importe un carajo, ¿realmente te importa o no lo que piensen los demás de ti? Me vas a decir, no, no me importa. A ver, si no te importa, la próxima vez que te sientes a comer en la mesa, con quien sea, con tu familia, ahorita no hay restaurantes o todavía no regresamos a esa vida convencional de los restaurantes en la calle, ¿no? Come sin cubiertos, es decir, come como puerco. Así, sin cubiertos, y vas a comer enfrente de todos así. A ver, solo de imaginarte esa escena, ¿qué provocó en ti? ¿O qué te dijo tu mente? Ay, no, ¿cómo? Las normas culturales. Te acabo de demostrar que la gente que aprende a construir su vida en función, cómo rascarme el trasero, en función de normas culturales y sociales, esas vidas se sufren, porque siempre estás pensando en cómo agradar a los que te rodean, pero te olvidas de ti y eso genera abandono de sí mismo. Y el abandono de sí mismo genera vacío existencial y desrealización. Entonces no te extrañes porque de repente no teniendo a lo mejor condiciones de vida muy favorables, un buen trabajo, a lo mejor no has perdido el trabajo en esta etapa de la vida, te siguen pagando tu sueldo íntegro y hay algo en ti que no resuena de una forma que te haga vibrar. Entonces tendrías que replantearte si en verdad estás viviendo la vida que realmente quieres vivir y siendo el tipo de persona que deseas verte siendo en tu vida. Pero esto de que te importe un carajo, ya te diste cuenta que es más difícil practicarlo que conceptualizarlo, por eso lo que decimos no es importante. Y llevar un diario, yo te invito a que de aquí a los días que falten, no es que lleves un diario de todo lo que te acontece momento a momento todo el día, si lo quieres llevar adelante. No, yo te invito a que lleves un diario emocional y empieza hoy por la noche. Hoy, justo antes de que te vayas a dormir, intégralo como parte de tus rituales de descanso. Más de uno de ustedes seguramente también en esta etapa o antes de esta etapa ha tenido dificultades con la higiene del sueño o conciliar el sueño de una forma reparadora, ¿cierto o no?
Entonces, si de pronto te has descubierto con insomnio, desvelándote, durmiéndote más tarde de lo convencional o despertándote en las mañanas sin la sensación de haber reparado el descanso, empieza a llevar un diario antes de dormir de las emociones que antes de dormir puedas identificar que experimentaste en el transcurso del día. ¿De acuerdo? O sea, vas a decir, a ver, hoy recuerdo que en la mañana me desperté y me desperté de mal humor. Pues mal humor en la mañana, ¿no? Después ya como que en la mañana me di cuenta que hicieron chilaquiles de desayunar y me dio mucha alegría. ¡Wow, qué rico chilaquiles! Alegría en el desayuno, ¿no? Okay. A media tarde estaba yo feliz porque estaba con mucha ilusión de tener un webinar de la VMA, ilusión. Y después, ya a media tarde, noche, ya cuando estuve en el webinar, desilusión. El expositor fue un fiasco. Bueno, pues desilusión, ¿no? Ese Carlos Salinas, de verdad, infumable, insufrible, no lo recomiendo nunca más. Bien, y así, y termina así, justo ahora, antes de irme a acostar, me doy cuenta que me siento como te sientas en ese momento. Registras, cierras y intenta irte a acostar. Intenta irte a acostar haciéndole espacio a notar de manera consciente los estados y tonos emocionales que tuviste en el transcurso de un día, sin juzgarlos, sin pelearte con ellos, solo reconociendo la presencia de ellos en tu vida, haciéndoles espacio, dándoles un abrazo de cariño personal y a lo que sí, y a ver qué pasa, ¿no? Y dice por ahí esta filosofía del memento mori. Te recuerdo, no sé si hoy, no sé si mañana, no sé si de COVID, ojalá y no sé si de cáncer, no sé si de un infarto, no sé si de vejez, no sé si de un paro cardíaco en medio de un orgasmo, no sé cómo, pero algún día vamos a morir. Y eso no necesito ser un erudito para saberlo, es de las pocas cosas que tenemos ciertas desde el día que nacemos y llegamos a este mundo. Entonces, memento mori es la filosofía que es ten presente cuando te notes no conectándote con las cosas de tu vida justo en el momento que te están sucediendo y como sean, que lo que te está ocurriendo en este momento, sea grato o no grato, te ocurre gracias a que estás vivo. Y en este momento es lo más valioso que puedes tener porque es lo que tienes justo ahora. Mañana no lo sé, ni siquiera sé si vas a tener un día más para quejarte. Entonces, trata de ver las cosas desde afuera con un poco de perspectiva y no termines convertido en lo que piensas. Date la oportunidad de revisar lo que piensas. Como pudiste ver hace un rato, el tiempo que lograste fue algo que solo observaste. Y eso no define ni dice nada de ti como persona. Solo fueron dos maneras diferentes de vivir una experiencia con resultados que ahí están redactados. Cuando pienses, ve desde afuera y di, a ver, ¿cómo se ve tomar un instante para ver lo que estoy pensando? ¿Cómo se ve tomar un instante para ver y observar lo que estoy sintiendo? ¿Cómo es tomar un instante para darme cuenta de este impulso y de esto que estoy a punto de hacer? Me acerca o me aleja al tipo de persona que yo quiero ser en mi vida, ¿no? Y el amor fati es ama tu existencia, ama el destino, es decir, hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo porque lo teníamos que vivir, no hay otra manera, no hay una maldición, no sé si haya un plan malévolo de las cúpulas de poder, no sé si hay un zeitgeist detrás de esto, lo único que sé es que la vida nos cambió, que todavía no salimos de ello y que hay un montón de cosas que aún son inciertas acerca del camino que aún nos resta por recorrer y que está en tus manos elegir cómo decides hacerlo, desde estar en guerra cotidianamente con el ser así de las cosas o con empezar a tomar un instante tan solo para parar y notar cualquier cosa que esté formando parte de tu experiencia justo cuando suceda y empezarle a dar oportunidad a tu vida de vivir y elegir con un poco más de sabiduría. Con esto yo quisiera terminar la sesión de este día porque finalmente, cerrando, aprender a observar nuestras experiencias y el mindfulness, que es un recurso que utilizamos mucho y que es una práctica milenaria que nos regaló la cultura o la filosofía zen budista de hace muchos años atrás y que la cultura o la ciencia occidental la trajo de hace unos años a la fecha para integrarla en las ciencias del comportamiento. Y lo que la ciencia del comportamiento nos ha demostrado con evidencia y con resultados tangibles es que que el mindfulness es un recurso, ¿para qué? Para prestar atención, nada más. No es una práctica New Age y no es una nueva forma de meditar, no. El mindfulness se le dice que es el corazón de todas las meditaciones por una sencilla razón. Es la única meditación que no tiene metas específicas, que está ahí como un recurso
disponible para ti, para mí o para quien sea. Es un regalo milenario y que podemos utilizarlo tantas veces como creamos que puede abonarle algo de valor a nuestra existencia. Y vamos a terminar la sesión practicando un poco de mindfulness y te voy a explicar cómo es esto. Te voy a pedir que pares, dejes cualquier cosa que pudiera estar distrayendo la atención de tus manos, plumas, el celular, lo que sea, y que tomes por un momento una postura de tu cuerpo que te dé la sensación que vas a poderte mantener en esa postura por un par de minutos, no más. ¿Hecho? Te voy a pedir que, si puede funcionar bien para ti, solo intentes cerrar tus ojos y si esto es perturbador para ti, trata de dejarlos semiabiertos, como si bajaras las cortinas de unas persianas y las dejaras lo más sutil semiabiertas, viendo en perpendicular en 45 grados como a 1 metro de distancia de ti. ¿De acuerdo? Y solo inicia llevando tu atención por un momento a la zona de la punta de tu nariz y comienza a inhalar por la nariz y a exhalar tomando una posición de tus labios como si fueras a soplarle a la flama de una vela, de esta forma, exhalando sutilmente, despacio, el aire fuera de tu cuerpo por tu boca. Comienza solo a inhalar y exhalar con naturalidad. Si descubres de pronto a tu mente diciéndote cosas, ¿y esto qué utilidad tiene? Cuestionándote, preguntándote, ya que acabe esto, solo nótalo e intenta seguir adelante. Si notas alguna sensación física de incomodidad, cuesta trabajo mantenerte quieto, quieta o la postura original, solo nótalo. No es ni bueno ni malo, es solo notar que eso está ocurriendo. Y si hay algún estado emocional que sea evidente para ti, ya sea de relajación, calma, quietud, o de intranquilidad, desasosiego, dificultad para mantenerte en calma o tranquilo y movimiento corporal, solo nótalo. Y vamos a intentar contar la respiración, comenzando al inhalar, contando mentalmente, imaginando, visualizándote en la vitrina de tu mente el número. Al inhalar, te dices en tu diálogo interno 1, al exhalar, 1. Inhalas 2, exhalas 2. Inhalas 3, exhalas 3 y continúa por tu propia cuenta intentando llegar hasta el 9. Si en el camino algo te distrae, cuesta trabajo mantener el enfoque y te pierdes del conteo, no pasa nada, intenta empezar del número que te parezca adecuado y continúa. Rompe el conteo de la respiración y solo retoma un ritmo natural de tu propia respiración. Trata de tomar 2 respiraciones profundas donde te deje la sensación al inhalar de que ya no entra nada más de aire a tu cuerpo. Déjale estar por un par de segundos y después expúlsalo fuera de ti hasta que te deje la sensación de que no queda nada más de aire en tu interior. Hazlo un par de veces y cuando te sientas listo o lista, tan solo regresa tu mirada a la pantalla para continuar con lo que estamos haciendo y finalizar la sesión.
si pudieras ponerme en el chat una palabra o máximo dos que podrían ser como muy adecuadas para describir tu estado justo de este instante, ¿cuáles pudieran ser esa una o dos palabras? Comparto lo que están diciendo. Relajado, tranquilidad, paz, gratificante y relajado, reconfortante, relajada, relajación, relajado. Ok, bien. Bueno, aunque ese no era mi objetivo, si en eso se convirtió tu experiencia. Agradecido, concentrado, gratitud, tranquilidad, tranquilidad, agradecido, reflexivo, en paz, relajada, felicidad, relajación, paz mental. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues prácticamente con eso estaremos finalizando. Esta no era mi meta, que terminaras teniendo este estado, pero si en eso se convirtió para ti, yo me siento contento porque así sea, me alegro por ti y abrázalo, porque nada te garantiza que vaya a ser así permanentemente. Ningún tipo de experiencia tiene la facultad de prevalecer permanentemente en la línea del tiempo. Si ahorita es paz, relajación y tranquilidad, abrázalo, déjalo estar y transcúrrele. Si en algún momento tu experiencia se vuelve de inquietud, de ansiedad, de tensión, de enojo, incertidumbre, también aprende a abrazarla, dejarla estar y date cuenta que igual que las estaciones del año, en algún momento pasará, ¿vale? Entonces, yo les quiero agradecer enormemente. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, vamos dando oportunidad. Ajá. Recabé varias del chat de parte de Cuauhtémoc Moreno Núñez. Es un comentario. Dice, por naturaleza el ser humano busca la felicidad en cualquier cultura. El progreso tecnológico trae consigo felicidad y bienestar. Entonces, buscar la felicidad es vivir. Marta Velázquez comenta, no creo que siempre hay una visualización catastrófica, solo en algunos casos. Claro. Y sobre lo de visualización, de la parte de visualización negativa, habla, bueno, no dice aquí, no aparece su nombre, es un correo, García, que me enferme y no haya lugar en los hospitales o que se enfermen mis hijos y lo mismo. Claro. Y una pregunta de Dorcas, Lidia, ¿por qué cuando somos realistas o diferentes a las mayorías somos tan criticados y separados de los círculos súper positivos o súper negativos? Porque a la gente le asusta la autenticidad y las personas que se dan el permiso de tomar el riesgo con la valentía que eso exige para ser quien realmente desean ser, se vuelve inquietante para quienes les rodean y es el precio que a veces se tiene que pagar por ser uno mismo. No sé si respondí tu duda o tu inquietud. Gracias. Johan Hernández pregunta, ¿cómo podemos trabajar el daño psicológico que haya causado esta contingencia en nuestros colaboradores? Bien, pues una de las formas es recomendablemente, y sabemos que además estábamos en medio de un transitar de una nueva normatividad, la NOM 35, de los fenómenos de riesgos psicosociales. Puede haber estrés postraumático, como lo pregunta esta persona, en la forma como la gente haya vivido este confinamiento, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que sí le hagan espacio en sus prácticas de gestión de talento y factor humano a dinámicas, sesiones, asesores, consultores, por ahí después les pasamos nuestros datos, digo, no es que me esté vendiendo, pero sí, pero la realidad es que eso nos dedicamos, pero la realidad es que sí, hoy más que nunca la gestión de los intangibles se vuelve elemental y en esta nueva normalidad lo que ya está obsoleto es seguir invirtiendo tantos recursos que si bien sí hay que hacerlo, a todas las cosas que tienen que ver con tecnología, con llevar mejor los controles administrativos, financieros, la estrategia, el marketing, todo esto, pero hoy hacerle espacio a la dimensión persona ni siquiera es una opción, es una exigencia que más que nunca hay que abordarla con compasión. En México tenemos un gran problema, bueno, en la cultura latina, cuando hablamos de compasión, la traducción que solemos darle es como si esto significara que nos vamos a volver unos blandengues cualquiera. No, se puede seguir siendo igual de tiburón, pero sin tener que ir por la vida comiéndote a la gente que te rodea. No sé si respondí tu pregunta, Alexis.
Y bueno, pues muchas gracias por todos. Hay una última pregunta, maestro. Habla sobre, es Marisol Camarillo. Que era lo que yo esperaba. Ajá, exacto. Nada, lo que esperaba es que cada quien me compartiera su experiencia, y eso es lo fantástico, que cuando aprendes a vivirte desde un yo en contexto, aprendes cada día a abandonar más el apego a las expectativas acerca de los otros y de los resultados, ¿no? Las cosas son lo que son. A veces hay personas que traducen esta respuesta como tranquilidad, paz, relajación. A veces hay gente que me dice que vive el solo hecho de cerrar los ojos por 2 minutos, se vuelve una experiencia de alto grado de ansiedad, ¿no? Por eso es que cuando leo que se convirtió en un gran porcentaje, pareciera ser en paz, tranquilidad, gratitud y demás, me alegro por quien lo haya vivido así, ¿no? No siempre va a ser así. Ay, después dice aquí Alexis Esquivel que no le han contestado una pregunta, no sé cuál sea. Es que no alcanzo ya a bajar más. La que usted estaba comentando, es que vuelve a comentar, dice, ¿cómo podemos trabajar el daño psicológico? Realmente fue lo que se leyó, no sé si se podría explicar más la persona que puso la pregunta. Ok, bien. Por ahí alguien dice acerca de la diapositiva de la filosofía estoica, sí, con todo gusto, ahorita se las vuelvo a compartir. Y dice Patti, a veces amanezco con mucho optimismo. Sí, esos son los riesgos, ¿no? O sea, es decir, es que el optimismo pareciera ser que se vuelve como el aditivo propicio para andar por la vida, y entonces cuando dejamos de estar optimistas es como si eso nos volviera un ente extraño. No, a veces es normal y está bien tener estos claroscuros de nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero rápido empezamos a ser severos con los juicios, empezamos a ponernos etiquetas de no ser bipolar, cosas de ese estilo, y pues déjenle los diagnósticos a los psicoterapeutas, ¿no? La realidad de las cosas es que a veces notarnos inestables es parte incluso de esta etapa de la vida. Yo creo que igual que ustedes, he tenido un caleidoscopio de estados emocionales en todo este tiempo, y sin duda mi pretensión jamás es alcanzar ni perfección ni excelencia, ¿no? Es tan solo desarrollar recursos y habilidades de afrontamiento que le permitan al individuo sentir que cada día lo va haciendo mejor por la vida. De eso se trata. ¿De hecho? Johan Hernández, sí, mis datos, ay, no sé, se los comparten por ahí, Mar, ustedes, o cómo le hacemos ahí. Sí, con mucho gusto, cuando les compartamos ya sus constancias de participación, con mucho gusto compartimos también los datos de contacto de Carlos Salinas. Perfecto, muchas gracias, Johan, y estoy a la orden. ¿Alguien más? Sí, hay otra pregunta que dice, Cuauhtémoc, ¿cómo controlas un caos que te acosa? ¿Un caos que te acosa? Ok, bueno, primero, dejando o cambiando la estrategia de quererlo controlar, ¿no? O sea, para convertir el caos en milagros, primero debo de dejar de declararle la guerra al caos. El caos siempre tiene una razón de ser, y entonces uno de los recursos centrales que se trabaja, la aceptación radical. Aceptación radical tiene una línea bien delgada con resignación, ¿eh? Aceptación radical es, acepto que hoy estoy viviendo una fase de la vida que en enero o en febrero ni por aquí me pasaba por la mente, no es lo que yo esperaba para este año, no me encanta, no me gusta, me ha llevado a experimentar un montón de cosas durante este tiempo y tal vez hasta tener algunas pérdidas en algún sentido, ¿no? De proyectos, financieras, lo que sea, pero finalmente más allá de lo que yo piense al respecto es lo que es. No me encanta, pero es lo que es hoy día, ¿no? Eso no significa que en mis planes esté quedarme aquí en una actitud pandémica el resto de mi vida. Eso sería resignación. O sea, como esa cultura dogmática de es mi cruz que me tocó cargar, ¿no? Entonces, la aceptación radical me ayuda a ver las cosas tal y como son, sin juicios de por medio. La resignación me lleva a adoptar de pronto patrones como de victimización. Listo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por sus comentarios y aprecio enormemente sus palabras. No sé si hay algo más. Sí, una última pregunta de Chantal. Dice, ¿puedes repetir el nombre del libro que nos recomendaste al inicio? Gracias. La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. Byung es B-Y-U-N-G. Ya nada más con que pongas eso de Byung y Sociedad del Cansancio lo vas a encontrar. Bien interesante, se los recomiendo ampliamente.
Creo que ya sería todo. Muchísimo, pues ya nada más los mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la conferencia. Para los que preguntan sobre la constancia, está la liga de registro en el chat para que puedan poner su nombre completo y así les podamos hacer llegar la información. A ver, por ahí me está pidiendo González Balboa algo, que la diapositiva, se las voy a compartir antes de que terminemos. A ver, me pedían la diapositiva de la filosofía estoica. A ver, ahí va. La pongo y ya con eso, si quieren, nos vamos. Aquí está. ¿Listo? Ahí la tienes. Se las dejo unos minutos y con eso, si quieren. Listo, ahí está. Sí, como bien decía alguien, aprovechando que está ahorita ahí la diapositiva, sí, no es que siempre tengamos que usar la visualización negativa, no, esta es una recomendación cuando estemos frente a estados internos o situaciones que nos inquietan, que nos angustian, que nos atemorizan, que no sabemos cómo van a ser. Normalmente esto es muy recomendable para transcurrirle a la incertidumbre. ¿Listo? Listo, perfecto. Pues nada más, finalmente agradecerte muchísimo, Carlos, que nos hayas permitido experimentar una tarde de reflexión y de aprendizaje junto contigo. Agradezco muchísimo a todos nuestros participantes que se unieron a esta conferencia, que estuvieron activos haciendo los ejercicios junto contigo, y coincido al final que fue un momento que se tornó gratificante, ¿no? Veo en los comentarios, me encantó, muchas gracias, felicidades por esta presentación, y pues bueno, bienvenido a tu casa, que es aquí UVM. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a nuestros participantes a seguir atentos a las fechas de nuestras ponencias, y bueno, pues nada, reiterarme a sus órdenes en la red de incubadoras de UVM. Muchísimas gracias y pues bueno, UVM por siempre responsables de lo que sea cultivar. Muchísimas gracias y despedimos esta sesión. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Antes que se conecte.